Bienvenido, mi amigo, mi hermano. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. No sé en qué hora, en qué momento vas a encontrarte tú con este video, pero es un gusto tenerte en los comentarios de la lección de la escuela sabática. Esta semana hemos estado estudiando la lección número 3, que lleva por título Monumentos de Gracia. Monumentos, pues, es una estructura, un emblema, un símbolo, cuyo propósito es resguardar una historia, tener un recuerdo, tener algo que no queremos que perezca, que a través de los tiempos, a través de los años, podamos recordarlo, podamos traerlo a la memoria. En sí lo importante no es el monumento, porque mira que hay monumentos tan costosos, tan caros, eh, pero y la gente cree que el monumento es lo elemental, pero lo importante es la historia que está encerrada en ese monumento. Y monumentos de gracia, pues la gracia ya sabes que es recibir algo que uno no merece. Eso es gracia, mira. El fin de semana tú estás esperando tu salario porque has trabajado durante toda la semana. Y entonces cuando ya es el viernes, el sábado en algunos de los casos, algunas veces los domingos, pero tú sabes que vas a presentarte y van a llamarte a los recursos humanos, van a llamarte a contabilidad o a tu lugar de trabajo, te van a ir a colocar un sobre con tu dinero o te depositan en la cuenta del banco y tú vas a consultar y ves que ahí está tu saldo que te han depositado porque has hecho tu labor. Eso es normal. Ahora, pero ¿qué pasa si pues durante la semana fuiste solamente a trabajar 2 días, lunes, lunes y martes, luego ya no fuiste, y entonces, pero viene el viernes o el sábado, y entonces te llama tu jefe y te dice, venga a cobrar tu salario, y entonces cuando te presenta te sorprende porque tú estás recibiendo un pago completo, y sabes que no has trabajado completo. Entonces, como, pues, si eres una persona muy honesta, dice, oiga, no trabajé 3 días. Pero a veces hay personas que son bastante comprensivas y saben recompensar porque tienen empleados muy valiosos. Mira que hay empleados que se fajan, que toman el negocio como propio, como suyo, y entonces son tan empeñados que cuando hay situaciones que les impiden presentarse a sus labores, pues los patrones son muy comprensivos y entonces depositan su pago completo. Entonces, eso es gracia, porque tú no trabajaste, tú no merecías, no debías recibir eso, pero eso es gracia. Entonces, monumento de gracia significa que tener una historia guardada para recordarla de un favor o de cosas que se han recibido y que no se merecían. No éramos dignos de tenerla. Muy bien. El texto de la lección, el versículo de memoria, está en Josué capítulo 4, porque esta lección estudia los capítulos 3 y 4. Y el texto está en el capítulo 4, el verso 23 y 24, y dice así: porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieran pasado, lo mismo que había hecho con el mar rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Qué bonito este pasaje que recalca por qué para Dios era importante tener un monumento. Mira la lección en el capítulo 3 encontramos nosotros la necesidad de santificarse, encontramos nosotros las maravillas de Dios,
Y encontramos ya en el capítulo 4 las señales o el monumento que Dios pues decidió que los israelitas establecieran o erigieran para poder conmemorar, para poder recordar, para poder guardar esa bonita historia que habían podido ellos vivir. También la lección pues nos recalca que es peligroso olvidar, porque a veces cuando se olvidan los favores o los bienes, pues nos volvemos desagradecidos. Y luego por último pues presenta la lección los hitos del Jordán. En el capítulo 3 entonces el Señor mira lo que ordenó. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué significa? ¿Qué significó en ese momento para ellos santificarse? Porque ellos debían de seguir el arca del pacto. El arca del pacto era quien marcaba los movimientos de Israel. Si el arca se detenía, el pueblo se detenía. Si el arca avanzaba, el pueblo avanzaba. Y donde el arca se detenía, pues ahí montaban su campamento para descansar, para pasar la noche. Cuando estaban ante las riberas del Jordán, el Señor pues les dio las instrucciones que debían santificarse. ¿Qué actitud debían de tomar los israelitas al seguir el arca? Ellos debían tener la actitud de obedecer los mandamientos de Dios, porque el contenido del arca eran precisamente las tablas de piedra, que contenían los 10 mandamientos. También el arca llevaba una porción de maná, del maná que durante 40 años ellos estuvieron comiendo en el desierto. Y eso representaba el cuidado de Dios durante toda su estadía, durante toda la travesía en el desierto. También llevaba el arca la vara de Aarón, que había florecido. Y esa vara representaba la obediencia que debían tener los israelitas ante sus líderes, ante sus dirigentes. Acuérdate que el pueblo protestó contra Moisés y Aarón, porque decían ellos, todos nosotros somos redimidos, hemos salido de Egipto, todos somos israelitas, entonces, ¿por qué estos van a estarnos dirigiendo? Y se hizo una rebelión que tuvo consecuencias. Entonces, en el arca, ellos llevaban ese recordatorio que les hacía recordar a ellos la historia para no repetirla. Porque cuando olvidamos lo que ha ocurrido, lo que nos ha acontecido, podemos estar repitiendo o estar en un círculo vicioso. Y eso es lo que el Señor quería que a ellos no les pasara. Así es que al seguir el arca del pacto, ellos debían de llevar estas 3 cosas. Número 1, debían ir con actitud de reverenciar y obedecer a Dios. Número 2, también debían de confiar en las promesas de Dios, en los cuidados de Dios. Por eso es que iba el maná. Y número 3, debían de obedecer el liderazgo que se había establecido, porque ese liderazgo siempre va de parte de Dios. Mira, nosotros como somos una organización, tenemos dirigentes y se deben respetar a los dirigentes. Nuestra iglesia no funciona porque, bueno, yo quiero hacer esto y yo lo voy a hacer, sino que nuestra iglesia funciona de una manera organizada porque se ha establecido un liderazgo en la iglesia. Entonces, esa actitud es la actitud de santificarse, de consagrarse. Yo no puedo ir por el mundo, por la vida, haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, porque hay cosas que no me gustan y yo las hago. Pero tengo que hacerlas porque me debo a una organización
Dios, mis hermanos, es ordenado. Es ordenado y sabe que cada quien debe hacer lo que debe hacer. Mire, el Padre que dirige todo, que coordina todo, que está a cargo de todo, que está al frente de todo. El Hijo que viene a la cruz, que muere en la cruz, que entrega su vida, que intercede por el pecador. Y el Espíritu Santo, que es el encargado de llevarnos a nosotros en el proceso de obedecer, de santificarnos, en el proceso que nos está limpiando la escoria del mal para llevarnos al reino de los cielos. Todos tienen una función distinta, pero cada quien se ocupa en lo suyo. Allá dice el libro de Romanos capítulo 12, cada quien ocúpese en aquello a lo que ha sido llamado, a servir, porque nosotros somos llamados a servir por el Señor. Hay diferentes clases de llamados, unos sirven de una manera, unos sirven de otra manera, pero dice Pablo, según el don que ha recibido. Romanos capítulo 12. A mí, pues Dios no me dio muy buenas cuerdas vocales para decir que vamos a cantar especiales, pero yo admiro a la gente que canta especiales porque pues el canto es un privilegio. Mira, alabar a Dios. Lo primero en la adoración de Dios es la alabanza. Entonces, pues es una bendición, solo que yo no la recibí. Entonces, pero yo no tengo que estar descontento porque yo no sé cantar. Porque podemos hacer otras cosas, pero cada quien dedíquese a aquello que ha sido llamado según su don, según el don pues que ha recibido. Así es que nuestra iglesia funciona de esa manera, coloca a cada persona en el don al que está preparado para servir, le busca una ocupación, el que está capacitado para enseñar, lo pone a enseñar, el que está capacitado para dirigir, lo pone a dirigir. Por eso tenemos líderes de pequeñas congregaciones, tenemos diáconos, tenemos maestros de escuela sabática, porque cada uno ha recibido un don específico y tiene un llamado específico, una vocación, y le encanta hacer eso. Ahora bien, además de eso, el pueblo debía prepararse porque iba a contemplar las maravillas de Dios. Mira, Dios hace cosas impactantes, Dios hace cosas que impresionan. Pero el ser humano debe de estar consagrado para que esas cosas no lo dañen, no lo hagan proceder mal. Porque hay personas que no están preparadas. Mira, ¿te acuerdas de un mago ese mago cuando vio que Pablo, los apóstoles estaban haciendo milagros? Por supuesto, por el poder del Espíritu Santo, este hombre dijo, véntanme, yo quiero comprar de eso, porque él no tenía la idea de prepararse, de consagrarse, de santificarse. Entonces los apóstoles dijeron, mira, tu dinero perezca contigo, porque tú no estás preparado para esto. Hay que prepararse. Entonces Dios dijo, yo voy a hacer maravillas delante de ustedes, pero conságrense, tomen la actitud reverente, la actitud de obedecer a Dios, la actitud de respetar a Dios, la actitud de respetar la orden institucional, lo que Dios ha establecido, se debe siempre de respetar. Mira, ¿qué maravillas iba a hacer el Señor? Bueno, pues Israel vivió experiencias maravillosas, experiencias sobrenaturales, porque no todos los días se anda cayendo un muro solo con los sonidos de las trompetas. Y allá cayeron los muros de Jericó. No todos los días se seca el río delante de tu paso. Mira que el río Lempa, hoy que ha habido temporales, pues ha ocasionado tragedia porque hay niños que se han hundido, que se han ido, que se los ha llevado el río. Un río caudaloso no se detiene. Entonces el río Jordán era un río que en esa época que Israel cruzó, que ahí cruzaron mujeres embarazadas, que cruzaron ancianos, que algunos iban enfermos, con dificultades. Entonces cruzarse un río que está crecido, no es algo fácil. Pero mira lo que Dios hizo. Que Dios se detuvieron las aguas que estaban bajando, buscando el mar, buscando la salida, buscando hacia la bocana, pues se detuvieron las aguas. Y eso no pasa todos los días. Entonces el pueblo se podía llenar de orgullo, porque mira, al otro lado estaba la gente observando y viendo impactado, pero ¿qué pasa? Porque el agua se ha detenido. Y entonces
todos corrieron a avisar a la ciudad de Jericó. Por supuesto que allá en la ciudad de Jericó la gente estaba impactada por lo que había ocurrido, porque la noticia había volado, había llegado rápido. Entonces el pueblo pudo contemplar esa obra y Josué les recordó, miren, Dios secó el Jordán, así como nos secó el mar Rojo cuando salimos de Egipto. Y él dice que lo secó cuando salieron porque él se refiere a Josué, a Caleb y a Josué y a él, porque ellos son los últimos, por lo menos lo que la Biblia registra. Posiblemente hubo algo otro sobreviviente, porque en los 40 años de la travesía del desierto murió la generación que salió de Egipto. Pero la generación que salió de Egipto vio el milagro, vio la maravilla del Señor, que el Señor le secó el mar para que ellos pudieran pasar en seco. Y eso tenían que recordarlo, pero pues lo olvidaban y se portaban mal y hacían cosas malas. Entonces Dios los dejaba que sufrieran. Entonces mira que hoy que es una nueva generación, porque han pasado 40 años, hoy ya son otras personas las que van a entrar a Jericó a conquistar Canaán, pero el Señor hace la misma maravilla. Voy a secar las aguas, voy a detener las aguas, y seca el río Jordán para que el pueblo pudiera pasar. Eso es algo impactante, son maravillas que quedan para el recuerdo, para la historia. Entonces Dios, hermanos, así como les dijo Josué al pueblo, así como Dios nos secó el mar a nosotros, así les está secando a ustedes, porque ustedes no estuvieron en las plagas de Egipto, no vieron todo lo que pasó en Egipto, porque eran bebés, pero ya son crecidos, ya tienen conocimiento. Entonces, ahora Dios ante ustedes decide secar las aguas, para que ustedes también tengan conocimiento de las maravillas de nuestro Dios. Y el Señor quería, hermanos, que eso siempre lo recordaran. Para que ellos recordaran eso, les pidió que tomaran 12 piedras del río Jordán. La otra vez, por ahí por los 90, estábamos en una pequeña congregación. Nosotros siempre, a las pequeñas congregaciones nos ha gustado ponerles nombre, porque en algunas iglesias, en el transcurso de estos 35 años que Dios nos ha dado la oportunidad de predicar, porque el Señor me llamó a predicar y a eso me he dedicado. Y entonces en una de las iglesias una vez estábamos en una pequeña congregación y entonces estábamos buscándole el nombre. Entonces dijo una hermanita, una señorita, dijo: yo quiero que esta pequeña congregación se llame Las Nuevas Piedras del Jordán. Y los hermanos van a decir los tetuntas de los hermanos, pero bueno, no gustó y se quedó el nombre de Las Nuevas Piedras del Jordán. Han pasado los años. Mira, allá vi en esa pequeña congregación, pues estaba una bebé de unos 2 o 4 años. Hoy cuando llegamos a la iglesia, hace quizás un mes, tuve la oportunidad de estar en su iglesia, y ella es la dirigente hoy de la iglesia. Ella en la iglesia de la Esperanza. Entonces yo cuando llego a la iglesia de la Esperanza, yo me acuerdo cómo es que nació ese nombre, Las Nuevas Piedras del Jordán. Hoy se llama la iglesia de la Esperanza, pero ya hay una iglesia allí. Conmemorar o establecer un monumento significa recordar una historia. Y el Señor quería que esa historia, mis amigos, que esa historia del río Jordán no la olvidaran. ¿Por qué quería que no la olvidaran? Mira, un monumento puede recordarte un acto prodigioso, algo que no se ve todos los días. Un monumento puede simbolizar algo. Un monumento significa la marca, un distintivo. Pero un monumento también puede recordar una historia. Efectivamente, eso es lo que iba a recordar las piedras del Jordán.
el Señor les dijo, cuando vuestros hijos crezcan, cuando pasen los años, van a ver estas piedras y van a decir, pero ¿qué significan estas piedras aquí amontonadas? Es que mira, Dios hizo maravillas con nosotros cuando conquistamos la tierra de Canaán, porque el río estaba crecido. Nosotros traíamos niños, traíamos ancianos, traíamos mujeres enfermas, traíamos mujeres embarazadas. Era complicado, pero Dios detuvo las aguas. Pero qué bonito testificar, recordar algo para testificar. Mira, Dios no quiere que uno se olvide de lo bueno que ha sido con uno. Porque si nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros, podemos caer en la ingratitud. Porque es que hay gente que, tú ves que hay gente que no importa si, dónde asista, a qué iglesia asiste. Pertenezco a la iglesia de San Pablo, que es una iglesia que está lejos de ser perfecta. Porque somos seres imperfectos los que la formamos. Yo no sé a cuál iglesia asistes tú, pero me imagino que asistes a una iglesia donde has visto que hay gente que a veces va a la iglesia, que a veces no va, que a veces quiere servir, a veces no quiere servir, a veces no la ves. Hay tanta inestabilidad. ¿Sabes por qué? Porque la gente olvida. Hay gente que de un momento a otro, pues las circunstancias de la vida mejoran y todo está bien y todo está bonito, y se olvida cómo es que Dios la sostuvo en sus dificultades, cuando no tenía nada, cuando no era nada, cuando no se representaba nada, pero Dios le dio todos sus cuidados, todas sus atenciones. Pero luego llega un momento ya que ya tiene solvencia, que ya es algo, que ya es alguien, que ya representa algo, que ya es importante, y entonces tendemos a olvidar. Y cuando tendemos a olvidar, ya no somos agradecidos. Pero no hay que olvidar. Pues nosotros hemos tratado de enseñarles eso a nuestras hijas. Tengo 2 hijas, 2 hijas maravillosas. Y lo primero que han aprendido ellas es que deben ser agradecidas con Dios. Porque mira, las maravillas que nosotros pasamos, los milagros que el Señor nos ha hecho, se los hemos transmitido a ellas. Mis hijas han tenido las 2. Hoy son universitarias, la experiencia es otra, pues son otras metas, otros objetivos, otras visiones, pero mira, cuando ellas eran pequeñas, las 2 han estado al borde de someterse a una cirugía, han estado en riesgo de pasar por una operación, pero nosotros les dijimos, hijas, hay que orar, hay que confiar en el Señor. Y mira, pues a una ya de la sala del hospital, de la sala de la cirugía, el Señor le ha evitado la cirugía. Y hoy cuando enfrentan dificultades, ellas saben que por cerrado que esté el camino, por sellada que esté la puerta, por fuerte que sean las cadenas, Dios las puede romper. Pero no se debe de olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado. Este canal, yo no sé cuándo tú te vas a encontrar con este video. Pero mira, este canal es un monumento de las bendiciones que yo he recibido. Yo he pasado 35 años predicando de lugar en lugar, en los tiempos de la guerra, en los tiempos de las pandillas, en los tiempos de la delincuencia. Me he movido en diferentes lugares. Hemos ido a lugares donde no había iglesia, donde no habían hermanos. Hemos lanzado campañas, empezamos con pequeñas congregaciones, hicimos grupos. Hoy en muchos lugares, hoy hay una iglesia. Y yo he visto gente que ha llegado y que se ha ido, gente que ha llegado, he visto personas que nacieron y que hoy ya descansan.
gente que hoy sé que está muy enferma, que está padeciendo de muchas dificultades. Y mira, el Señor, pues, aquí me tiene. El Señor ha sido bueno. Y yo no sé cuándo tú te vas a encontrar con este canal y con este video, porque allí va a estar en internet, en unos 30 años tú te lo encuentras. Tal vez yo ya no voy a estar, pero yo espero que este video te lleve esperanza. Si estás en la entrada o en la sala de un hospital esperando resultados de un análisis que se te ha practicado, si estás en una sala, en una audiencia ante un tribunal, yo espero que este mensaje te lleve esperanza, porque estos comentarios el líder los va a ver, va a aprender un poquito, los va a dar la lección el sábado y ahí quedó. Pero este canal se llama Ríos Caudalosos de Esperanza, porque es mi propósito que cuando tú estás en dificultades te lleve una esperanza. Y mira, el grande Dios, cuando les dijo pongan 12 piedras, aprendan que a quien deben reverenciar todos los días es a Jehová. Porque mira, el grande es el Señor. Nosotros solo somos instrumentos, somos vasos de barro. Pero el Señor dice que en esos vasos de barro Él puso un tesoro especial, un tesoro valiosísimo, y ese tesoro es la bendita palabra. Por eso es que Pablo dice: impuesta necesidad me es de anunciar el evangelio, y ay de mí si no predico el evangelio. ¿Por qué? Porque las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, yo debo de transmitirlas. Debo dejar un monumento para que todos lo escuchen y lo vean al futuro. Y cuando estén en momentos de prueba, en momentos de dificultad, sin trabajo, sin salud, sin el apoyo, sin el respaldo de la iglesia, sin el respaldo del pastor, sin el respaldo de nadie, pues tú debes de acordarte que el que puede secar las aguas, el que puede detener las aguas, el que puede sacarte del horno de fuego, es Dios. Dios es maravilloso. Confía en Dios. Y siempre pon un monumento, siempre que Dios hace algo a tu favor, que hace algo que tú sabes que no lo merecía. Siempre deja un monumento para que eso siempre te recuerde que Dios está contigo. Que el Señor